ADME. La sigla de ADME refiere al camino que recorre un fármaco o alimento dentro del organismo. Sistema ADME significa liberación, absorción, distribución, metabolización, excreción, liberación. El principio activo es liberado, separado del excipiente y asimilado por el organismo. En una forma farmacéutica convencional, la liberación ocurre en el estómago. Por ejemplo, si la forma farmacéutica que consideramos es un comprimido convencional, primero se va a desintegrar en pequeños gránulos y luego estos gránulos se disgregan en pequeñas partículas, que luego se disuelven. Absorción. La absorción se da en el intestino delgado, mayoritariamente, ya que presenta las siguientes características: gran superficie de absorción, elevado flujo sanguíneo, mecanismo de transporte activo, presencia de bilis que actúa como tensoactivo. Tipos de mecanismos que ocurren durante la absorción. Transporte pasivo. El transporte pasivo es el intercambio simple de moléculas a través de la membrana plasmática, durante el cual la célula no gasta energía debido a que va a favor de un gradiente de concentración o a favor de un gradiente de carga eléctrica, es decir, de un lugar donde hay una gran concentración de uno a uno donde hay menor. El proceso celular pasivo se realiza por difusión. En sí es el cambio de un medio de mayor concentración, medio hipertónico, a otro de menor concentración, un medio hipotónico. Difusión simple significa que la molécula puede pasar directamente a través de la membrana. La difusión es siempre a favor de un gradiente de concentración. Esto limita la máxima concentración posible en el interior de la célula o en el exterior si se trata de un producto de desecho. La efectividad de la difusión está limitada por la velocidad de difusión de la molécula. Por lo tanto, si bien la difusión es un mecanismo de transporte suficientemente efectivo para algunas moléculas, por ejemplo el agua, la célula debe utilizar otros mecanismos de transporte para sus necesidades. Difusión simple a través de canales. Se realiza mediante las denominadas proteínas de canal. Así entran iones como el sodio, el potasio, el calcio y el cloruro. Las proteínas de canal son proteínas con un orificio o canal interno, cuya apertura está regulada. Como ocurre con los neurotransmisores o hormonas que se unen a determinada región, el receptor de la proteína de canal sufre una transformación estructural que induce la apertura del canal. Difusión simple a través de la bicapa. Así entran moléculas lipídicas como las hormonas esteroideas, anestésicos como el éter y fármacos liposolubles, y sustancias apolares como el oxígeno y el nitrógeno atmosférico. Algunas moléculas polares de muy pequeño tamaño como el agua, el CO2, el etanol y la glicerina también atraviesan la membrana por difusión simple. La difusión del agua recibe el nombre de ósmosis. Difusión facilitada. Algunas moléculas son demasiado grandes como para difundir a través de los canales de membrana y demasiado insolubles en lípidos como para poder difundir a través de la capa de fosfolípidos. Este es el caso de la glucosa y algunos otros monosacáridos. Estas sustancias pueden, sin embargo, cruzar la membrana plasmática mediante el proceso de difusión facilitada con la ayuda de una proteína transportadora. Ósmosis. La ósmosis es un proceso esencial de transporte pasivo en el cual solo las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. El movimiento de agua se realiza desde un punto en el que hay mayor concentración a uno de menor concentración, para igualar dichas concentraciones. De acuerdo al medio en el que se encuentre una célula, la ósmosis varía. La función de la ósmosis es mantener hidratada a la membrana celular. Dicho proceso no requiere gasto de energía. En otras palabras, la ósmosis es un fenómeno consistente en el paso del solvente de una disolución desde una zona de baja concentración de soluto a una de alta concentración de soluto separados por una membrana. Transporte activo. El transporte activo requiere un gasto de energía para transportar la molécula de un lado al otro de la membrana, pero el transporte activo es el único que puede transportar moléculas contra un gradiente de concentración. El transporte activo está limitado por el número de proteínas transportadoras presentes. Son de interés dos grandes categorías de transporte, el transporte primario y el secundario. Otro tipo de mecanismo es la pinocitosis.
El proceso de pasaje de sustancias a través de las membranas, en el cual la membrana puede englobar ciertas partículas líquidas que en contacto con ellas forman una vesícula. Factores que modifican la absorción: solubilidad, cinética de disolución de la forma farmacéutica del medicamento, concentración del fármaco, circulación en el sitio de absorción, superficie de absorción. pKa, la mayoría son ácidos o bases débiles en solución que se hallan de manera ionizada y no ionizada. La porción no ionizada es la liposoluble, por lo tanto, es la que se absorbe a través de las membranas del cuerpo. Distribución de fármacos. El fármaco disuelto en la sangre pasa de los capilares a los tejidos a favor de un gradiente de concentración. Este pasaje depende de las características del fármaco, el tamaño de la molécula, la liposolubilidad y el grado de ionización, su grado de unión a las proteínas plasmáticas, del flujo sanguíneo del órgano, de la luz capilar y de las características del endotelio capilar. Un fármaco muy liposoluble accederá más fácilmente a los órganos muy irrigados como el cerebro, corazón, hígado o riñones. Metabolización, transformación de los fármacos para poder ser asimilados, utilizados o eliminados por el organismo. Excreción, se denomina excreción de fármacos a la salida de estos y de sus metabolitos desde el sistema circulatorio al exterior del organismo. Principales vías de excreción: el riñón, el pulmón y el sistema hepatobiliar. Vías de menor cuantía: glándulas salivares, etc. Biodisponibilidad es la fracción de la dosis que accede a la circulación sistémica y la velocidad a la cual accede. En el esquema vemos lo siguiente: la dosis del fármaco va pasando a través de diferentes paredes tisulares. Por ejemplo, primero es destruido en el intestino, por lo tanto no es absorbido, después destruido en la pared intestinal, luego distribuido en el hígado y recién pasa a la circulación sistémica. Esa cantidad que pasa a la circulación sistémica es la que verdaderamente va a actuar. La biodisponibilidad refiere a la cantidad y la velocidad a la cual accede a la circulación sistémica. Formas farmacéuticas de liberación convencional. Las formas farmacéuticas en las que la liberación del principio activo no está deliberadamente alterada por un diseño de formulación particular ni por un método de fabricación especial. Esto es una forma farmacéutica de liberación convencional. En el caso de una forma farmacéutica sólida, el perfil de disolución del principio activo depende esencialmente de sus propiedades intrínsecas. Formas farmacéuticas de liberación modificada. La velocidad y el lugar de liberación del principio activo o los principios activos es diferente del de la forma farmacéutica de liberación convencional, administrada por la misma vía. Esta modificación deliberada se consigue por una formulación particular o por un método de fabricación especial. Por ejemplo, en una forma farmacéutica de liberación convencional, el sitio de liberación es el estómago. En una forma farmacéutica de liberación modificada, el sitio de liberación es el intestino. En el esquema vemos las formas de liberación convencional y modificada. Y dentro de las formas de liberación modificada encontramos la liberación sostenida, la liberación prolongada, la liberación retardada y la liberación acelerada, así como la liberación pulsada. En el esquema que se encuentra a continuación veremos los perfiles de liberación de cada uno de ellos. Muchas gracias.